buenas noches, bienvenidos, bienvenidas en este viernes 27 de 2024, 27 de septiembre de 2024. Estamos a unos días de que termine el gobierno del presidente López Obrador, a unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum pues inicie su cargo, su responsabilidad en un periodo muy importante para nuestras vidas, para la economía, para el desarrollo del país. Quiero, antes de comenzar, darles un caluroso abrazo a todas las personas que nos escuchan. Espero que tengan internet, que puedan estar conectadas de alguna manera. Sepan que toda mi solidaridad, la del equipo de Astillero, la del equipo de Revista Fortuna, quienes están hoy sufriendo una vez más por los huracanes. Una vez más, el puerto de Acapulco está colapsado. Un abrazo para todos aquellos que están sufriendo de esta inclemencia que han dejado ya más de 6 días de lluvia. Es una pena lo que está viviendo Acapulco Guerrero. Y más allá del Fonden, de si lo tuviéramos o no lo tenemos, creo que habrá respuesta del gobierno federal, no los van a dejar solos. También un abrazo a todas las madres que han perdido a sus hijos en este episodio tan triste hace 10 años de Ayotzinapa, nuestra solidaridad. Estuvimos en la UNAM cuando llegaron a pedir apoyo, se les dio y creo que todo el país debe solidarizarse con ellos porque es una herida que tenemos muy, muy clara. Pues aquí en Economía Social les saluda Claudia Villegas. Vamos a tocar otros temas que también deben ser de alguna manera motivo de análisis porque queremos que este país cambie. Y quiero decirles que en la tarde estuve con el maestro Julio Hernández Astillero, le llamé y le comenté: Julio, tenemos este tema en la revista Fortuna sobre un asunto que nos parece delicado. Delicado porque no hay todavía visos de corrupción, esperemos que lo estén haciendo bien, pero sí es delicado por las razones que les vamos a plantear aquí. Antes de continuar con este tema de puerta giratoria en el gobierno federal, ¿por qué debe preocuparnos? Quiero saludar a todos los que se están conectando. Viernes lluvioso, viernes que en la Ciudad de México también nos ha tenido bajo una angustia tremenda estos movimientos de los niveles, mantos acuíferos someros profundos, cómo se está moviendo. Ya la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí en Revista Fortuna lo pueden encontrar, ha dado muchas explicaciones de por qué el subsuelo está viviendo este periodo de microsismos. Hoy estuvo mucho más tranquilo, pero el 26 de septiembre será recordado por el mayor número de microsismos. Voy a saludarlos agradeciéndoles que estén aquí con nosotros. Juan Manuel Ramírez en la producción, Yared Arciniega del equipo de Revista Fortuna también en la producción. Gracias por estar aquí, compartan, den like, suscríbanse al canal de el maestro Julio Hernández Astillero. Qué buena cobertura dieron ayer en el Zócalo, Alex Fernanda, todo el equipo, el maestro Julio Hernández dando una clase de periodismo. Estuvo muy emotiva la transmisión en tiempo real. Voy a saludarlos. Asteria Tanislao, Esperanza López Rodríguez, Jesús Francisco Licea, muy buenas noches, Paulus Canutus, gracias por estar aquí, Marco Antonio Cruz, Ernesto Araiza, nos dice: saludos astilleros y reconocimiento pleno por la valentía que demuestra el periodismo crítico y de excelencia. Muchísimas gracias, Ernesto Araiza Tigeron. Por favor, nos ayuda muchísimo que compartan estos programas de economía social. Yo creo que desde mi perspectiva lo que hacemos aquí podría ser de gran interés para muchas personas, y me explico. Nosotros tratamos de tocar los temas de economía, finanzas, negocios desde una perspectiva muy neutra, a veces apartarlos un poco del análisis político de la coyuntura, nos sirve para entender cuáles son esos fenómenos de largo plazo que determinan el desarrollo de un país, que determinan el desarrollo de nuestras vidas. Y este es el caso de puertas giratorias. ¿Qué son las puertas giratorias? En un momentito vamos a platicar.
Me gustaría recomendarles que si pueden, vayan a la revista Fortuna y puedan leer esta nota que tuvimos durante todo el día, la estuvimos compartiendo. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público renuncian para contratarse en Quantum Energía. Quantum Energía, que le estoy compartiendo en este momento a Juan Manuel para saber si lo podemos desplegar, amigos y amigas. Quantum Energía es una empresa que forma México Infrastructure Partners, que es un fondo de inversión privado que está dirigido por Mario Gabriel Budevo, que fue funcionario público durante los gobiernos del PRI y del PAN, un financiero de muy alto nivel, pero que, bueno, tenemos que reportarles que estos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, al menos 4, tomaron la decisión de renunciar a sus puestos en la Secretaría de Hacienda, con excepción de uno de los casos, de uno solo de los funcionarios ya había renunciado un año antes y luego se integra a esta empresa que se llama Quantum Energía. ¿Y qué es Quantum Energía? Ustedes recuerdan como antecedente que el gobierno federal le ofrece comprar a la española Iberdrola casi la totalidad de sus plantas en la Ciudad de México, en el país, en todo el país. De hecho, en el norte del país es donde tiene mayor presencia este grupo de activos de Iberdrola. La española Iberdrola, que durante la época en la que se abre la participación al capital privado, pues tiene un gran crecimiento. Y sí, derivado de los desencuentros y de que es un hecho y se confirma que la participación de Iberdrola lo que había generado era una reducción de la participación de la Comisión Federal de Electricidad, quedarse con el mercado de la Comisión Federal de Electricidad, pero además que la Comisión Federal de Electricidad tuviera que transferirle dinero público a Iberdrola para comprarle la energía. Era un esquema que puso en el aparador cómo esos esquemas de privatización no estaban funcionando. Ya después vendría la Suprema Corte de Justicia para decir que la reforma al sector eléctrico era inconstitucional. No se pudo avanzar más en el sector eléctrico, por eso se toma la decisión de comprarle a Iberdrola. Y se le compra este paquete de plantas en la cantidad de 6,000 millones de dólares. No es cualquier cantidad, amigos y amigas de Astillero, porque es la operación más importante de la que se tenga registro en el sector eléctrico. Pero como estábamos en el dilema hace pues poco más de casi 2 años, de que para comprar las plantas de Iberdrola no debíamos endeudarnos, porque imagínense si se le sumara esos 6,000 millones de dólares a la deuda que ya se tiene por adicional por casi 2 billones de pesos y que lleva la deuda, la relación deuda-PIB a niveles de 6%. Hoy estaríamos hablando de un mayor endeudamiento desde el gobierno federal y por eso se diseña desde la Secretaría de Hacienda, desde la oficina de Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que le ha dado al gobierno del presidente López Obrador esa confianza, ¿saben? Los inversionistas cuando ven a un personaje como el doctor Rogelio Ramírez de la O, fundador de Economía Aplicada, Ecanal, que toda la vida desde hace más de 40 años es un economista muy respetado por fondos de londinenses, fondos de toda Europa, fondos de Nueva York, y cuando nos enteramos hace poco más de, que serán 25 años, 20, que el presidente López Obrador tiene a su lado a un personaje como Rogelio Ramírez de la O,
Desde ese momento se manda un mensaje muy positivo que le permite al presidente López Obrador alejarse de ese estigma de que era un populista, que no iba a respetar las inversiones privadas. Es decir, el acompañamiento de Rogelio Ramírez de la O, no lo podemos negar, ha sido muy importante. Y cuando se diseña esta operación para comprar las plantas sin que sea una operación que aumente deuda, pues todos nos ponemos muy contentos y estamos realmente a la expectativa y tratando de entender cómo este esquema permitirá, por una parte, en primer lugar, recuperar la soberanía energética. ¿Por qué? Porque teniendo ya la administración de las plantas de Iberdrola, se acaba gran parte del pleito porque la Comisión Federal de Electricidad tendrá pues ahí en las plantas de administración el control de gran parte del mercado, sobre todo en el norte del país. Entonces surge esta empresa que se llama, bueno, este fondo que se llama México Infrastructure Partners, 6,000 millones de dólares que se deben refinanciar a través de esquemas en el mediano y largo plazo para que no sea el Fonadín el que tenga que contratar créditos puente como lo hizo o aportar dinero del gobierno. Todo un esquema que hasta ahí sonaba muy bien. El asunto, fíjense que en Revista Fortuna tuvimos acceso a información que se presenta analizando quiénes son los actores en esta operación. Y resulta, les decía, que un grupo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda decide entre mayo renunciar a sus cargos en la Secretaría de Hacienda para formar parte de México Infrastructure Partners y de Quantum Energía. Es decir, salieron del sector público para ser parte de esta empresa privada, que aquí viene lo interesante. La empresa Quantum Energía forma parte de MIP y va a cobrar una comisión por administrar las emisiones, las estrategias financieras. Como les digo, ya a través del Fideicomiso de Inversión en Energía de México, el famoso FIEMEX, pues se colocaron 1,490 millones de dólares. Después van a tratar de invitar a las AFORES para que formen parte de este financiamiento y que se siga, como en algún momento se manejó, nacionalizando las plantas, 13 plantas, incluido un parque de energía eólica. Con nuestro querido Juan Manuel Ramírez, si quieren, vamos a ver un video que tenemos preparado en donde tratamos de explicar de una manera muy sucinta qué es lo que presentamos en Revista Fortuna. Adelante con el video. Al menos 4 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público renunciaron entre enero y mayo pasado para contratarse en la empresa privada Quantum. En el gobierno, los exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda estaban enfocados en el área de emisión de deuda, por lo que participaron directamente en la estructura y ejecución de la estrategia de financiamiento para la adquisición más importante hasta ahora de activos en el sector eléctrico, a cargo del fondo MIP que dirige Mario Gabriel Budebu. Así, MIP se lleva el talento hacendario para apuntalar su empresa Quantum Energía. A través de Exioperadora Quantum, MIP gestiona sus fondos con participación en el sector energía, transporte e infraestructura. Quantum Energía forma parte de esta base. MIP, además, fue contratado por el gobierno federal para operar los esquemas de financiamiento y pagar, al menos durante la próxima década, a los inversionistas con participación en instrumentos de los mercados de valores diseñados para refinanciar la compra de 13 plantas de Iberdrola en 6,000 millones de dólares. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel Yaret. Lo que vemos aquí es que se asegura para MIP, para este grupo de funcionarios que deciden convertirse en ejecutivos de una empresa privada, lo cual pues estaría bien si no estuviera mal, ¿verdad? Parece una cacofonía, pero vamos con una entrevista que le hicimos y le agradecemos mucho al doctor Ernesto Villanueva. Él es doctor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien nos explicó
¿por qué no está bien? Adelante. El hecho de que un servidor público de la Secretaría de Hacienda pase directamente a trabajar con una empresa privada relacionada con la propia Secretaría, efectivamente en México hasta el 2022, pues era una conducta sancionada en el artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana. ¿Por qué? Porque pues es una falta de integridad, porque hay información privilegiada y generaría un conflicto de interés potencial. Sin embargo, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia declaró inválida o inconstitucional esa parte del artículo 24, pues ya no existe una ilicitud en ese hecho. Sin embargo, evidentemente queda como una conducta que no se compadece con los mejores estándares éticos internacionales, porque si bien se argumentó ahí la libertad laboral, en estos casos debe comprenderse que hay pues un clarísimo conflicto de interés que por una decisión judicial pues se mutila esta obligación del interés público en función del interés privado en este caso de estos servidores públicos. Buenas noches. Gracias al doctor Ernesto Villanueva, quien estaba viajando y no pudo acompañarnos en tiempo real, pero quisimos tener su opinión porque recuerda lo que sucedió en 2022 con la Suprema Corte de Justicia, que en una de sus decisiones que contravenía el espíritu de lo que quería impulsar el presidente López Obrador con la ley de austeridad republicana, y también creo que en una decisión que defiende el derecho al trabajo, declaró inconstitucional esta fracción de la ley de austeridad republicana que prohibía a los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador que renunciaban, ir a trabajar inmediatamente a una empresa, tenían que esperar 10 años. Se consideró pues una medida muy radical, tan radical que la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional, porque acuérdense que se está privilegiando siempre los derechos humanos. Hasta ahí bien, pero todo este desaseo en materia de las responsabilidades de funcionarios públicos aparentemente dejó una laguna que, como nos explica el doctor Villanueva, hizo a un lado lo que se tenía muy claro en la ley de responsabilidad de funcionarios públicos. No puedes, al menos por 13 meses, si estás trabajando para el gobierno federal y tienes acceso a información privilegiada, no puedes ir a trabajar a una empresa privada. ¿Por qué? Porque tienes información privilegiada que involucra el bien de la nación. Aquí nos enfrentamos, sin embargo, a que esta operación tenía un claro mandato de recuperar la soberanía energética. Eso se puede argumentar. Se puede argumentar que no están claras las disposiciones en las dos leyes que estamos comentando. Se puede argumentar que estamos hablando de directores de área, que no estamos hablando de un secretario, de un subsecretario, porque ustedes se acuerdan lo que pasaba, por ejemplo, con el doctor Luis Telles, que pasaba de la Secretaría de Energía a fondos, que pasaba de la Secretaría de Agricultura a Cargill. Esta puerta giratoria que en el reportaje que publicamos en la revista Fortuna y que agradecemos la gran lectura que está teniendo, pues nosotros tratamos de explicar que es una manifestación perniciosa de pues brinco entre el sector público y el sector privado que perjudica al bien común. Entonces, hasta este momento, siendo las 8:19 de la noche del viernes 27 de septiembre, no hemos tenido una comunicación de MIP, de Quantum Energía, no han dicho nada. Lo que sí hicieron estos ejecutivos que dejaron su trabajo en la Secretaría de Hacienda, en un momento también, si uno se pone a reflexionar, que eran parte del equipo de financiamiento de deuda soberana.
en un momento en que necesitamos regresar de 6 a 3, en donde sí se hizo un gran trabajo durante la gestión de Rogelio Ramírez de la O, en el gobierno del presidente López Obrador, lo hizo Gabriel Llorio, del cual vamos a hablar más adelante sobre su renuncia, que será efectiva a partir del próximo lunes. Sí se hizo un gran trabajo, pero claramente se necesitaba seguir refinanciando. ¿Y qué pasa? 4 ejecutivos, entre ellos el director jurídico, uno que también estaba vinculado con los temas de emisión de deuda, otro que también hacía lo mismo, que por respeto a su, digamos, tratamos de ser lo más respetuoso y no mencionar sus nombres, porque para nosotros en el periodismo lo que importa es el sistema. Sí, está muy mal lo que hicieron a nivel individual, pero ¿qué nos dice sistemáticamente esta puerta giratoria en un momento clave, en donde hay una operación por 6,000 millones de dólares, que bravo, salió muy bien, bravo, buena tasa, 7%, bravo, hubo una gran sobredemanda, bravo, lo hicieron muy bien, pero ¿qué necesidad había de ofrecer trabajo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda para armar tu equipo en Quantum Energía? Porque les tengo una noticia, y ustedes ya lo saben, en este país la subcontratación es otra de las luchas contra la precarización del trabajo, ¿verdad? Lo hicimos, porque esto parece una subcontratación. Te subcontrato al equipo, me lo llevo al sector privado y además te cobro una comisión. ¿De qué se trata? Entonces, me parece que si estamos exagerando, pues nos lo podría decir MIP, a quien buscamos, a quien le mandamos un correo buscándolos, nos lo podría decir, estamos exagerando o de verdad hay algo mal. Porque México necesita cada peso lo necesitamos para seguir manteniendo los programas de apoyo social, porque funcionó. Y 2, los contratos que son transgobierno, que capturan renta, esos son los que el presidente López Obrador no quiere más, porque ya tenemos los ceferesos, ya tenemos los gasoductos, ya tenemos los hospitales. Hoy tenemos un contrato transaccional de asesoría financiera con un esquema raro de subcontratación de funcionarios públicos que se hicieron funcionarios privados. ¿Qué les prometieron o qué sucedió en esta contratación? Porque fueron 4. Insisto, uno de ellos sí había renunciado meses antes. En ese caso podríamos decir que no podemos aplicar esta misma regla. Pero sí me parece que es un tema delicado. He hablado con muchos abogados durante todo el día preguntándoles qué les parece este tema y todos coinciden que es necesario que se vuelva a revisar qué pasó con la ley de responsabilidades administrativas, que seguramente será un tema que Raquel Buenrostro, estoy segura, Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, revisará. ¿Por qué? Porque el bono se emite a largo plazo, serán 10 años como mínimo, viene también la invitación para que las AFORES participen. Quantum Energía no solamente administrará los pagos, los dividendos, no solo hará estas operaciones que se deben hacer a partir de un fideicomiso privado, que se debe dar cuentas al FONADIN, que tiene un mandato, que se cobran comisiones, como lo explicamos en su momento en varios reportajes, pero que también sabemos habrá operación a nivel de las plantas. Entonces, me parece que la transparencia sería lo más importante. No acuso, no señalo, solamente hago preguntas como periodista y como pues una reportera que ha estado siguiendo desde hace varios años qué ha sucedido con la privatización en algún momento del sector de la energía, con este esfuerzo de que sea capital mexicano, capital internacional, el que controle estas 13 plantas muy importantes, que nos digan si lo que se compró es
¿ha sido una buena inversión? Parece que sí, porque los inversionistas están participando, porque además con la salvedad o con la condición de que la Comisión Federal de Electricidad tiene pues pagos asegurados, pues es una inversión segura, es casi como invertir en nuestro nivel que hemos estado platicando aquí, es casi como invertir en CETES, porque el gobierno no te va a dejar de pagar, la Comisión Federal de Electricidad no te va a dejar de pagar, ¿verdad? Por eso para Iberdrola fue un gran negocio durante todo el tiempo que estuvo aquí operando estas plantas, entre ellas la Tamazunchale, espero haberlo dicho bien, allá en San Luis Potosí, 1 y 2, el campo de energía eólica, la Tamazunchale, que ahí también, acuérdense que dimos a conocer que por ahí tenía una participación José Córdoba Montoya. Es decir, tan importante es esta operación que tenemos que seguirla mirando de alguna manera. Yo quiero comentarles que pues este tema nos tiene ocupados, pero que se da casi de manera de verdad que fue una casualidad. Dicen que en el periodismo no existen casualidades, pero les prometo que sí, así lo fue, con la información de que el subsecretario Gabriel Llorio sale de la Secretaría de Hacienda. Tiene que renunciar a su cargo como subsecretario del ramo después de que ha hecho un excelente trabajo en la dependencia. Le deseamos muchísimo éxito al subsecretario Llorio, quien va a retomar su carrera en organismos internacionales, quien, raro, porque había estado ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo dijo la presidenta y después pasa algo. ¿Qué sucedió? ¿A quién no le pareció? Bueno, pues el subsecretario renuncia. El subsecretario no ha dado mayores explicaciones, no ha dicho qué sucedió, pero bueno, pues hoy tenemos la información, todavía no es información que está totalmente anunciada oficialmente. Lo que sí sabemos, y eso sí lo confirmó la revista Fortuna, que me honro en dirigir, que el subsecretario hace válida o hace efectiva su renuncia a partir del próximo lunes. Egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el originario del estado de Veracruz, economista, becario en el gobierno de la Ciudad de México, es esta generación de jóvenes becarios que llegaba al gobierno de la Ciudad de México durante la administración del presidente López Obrador a tratar de aprender, a tratar de ayudar, a tratar de mirar cómo la economía se puede desarrollar de una manera diferente. Gabriel Llorio aprendió cuál era este modelo de humanismo mexicano que se buscaba desarrollar. Fue becario, después entra a su maestría al Colegio de México, aprende economía y es así como se vincula con el equipo que llega a la Secretaría de Hacienda. Es una lástima que se vaya, pero bueno, pues tendrá un buen desempeño en el organismo internacional a donde se vaya. Se ha dicho que tiene todo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo solo puedo decirle gracias, subsecretario Gabriel Llorio, por ese amor, ese cariño que ha tenido por la economía mexicana. En este programa lo tuvimos en una entrevista larga, en donde se acuerdan ustedes que nos explicaba que el humanismo mexicano en economía no era otra cosa que transferir valor o el mismo porcentaje de valor a la economía interna que el que debemos transferir al mercado externo pagando intereses. Y yo quiero ponerles un ejemplo. Es como si ustedes todo el tiempo estuvieran pagando una tarjeta de crédito y nunca reducen porque pagan el mínimo, porque están pagando su crédito hipotecario y no adelantan. Tendrán que pasar los 30 años para que ustedes puedan en algún momento poder respirar. Mientras tanto, no puede invertir en arreglar la casa se va deteriorando, no pueden invertir en comprarse un auto y poder manejar un Uber, no pueden invertir en estudiar una maestría porque tienen que pagar. Entonces, la magia
o lo positivo que se logró desde la Secretaría de Hacienda que lleva a Rogelio Ramírez de la O, a quien también debemos reconocerle su compromiso, porque estamos frente a un financiero que bien pudo haberse ido a vivir a Londres, a hacer equitación que tanto le gusta, a vivir de una manera súper holgada, porque él es un gran financiero, él decidió quedarse con el presidente López Obrador. También nuestro reconocimiento para él. Entonces, Llorio y Ramírez de la O, que es una pena porque yo creo que se conjugaban muy bien. Ellos pusieron en práctica este modelo que el presidente quería desarrollar. Primero los pobres, primero el país y después tenemos que hacer todo lo posible por pagarle al exterior lo que le debemos. Y lo hicieron, porque les quiero dar un dato. Se bajó la deuda externa por primera vez en $1 billón. Eso lograron juntos Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Llorio. Hoy los caminos se separan, el secretario de Hacienda se queda con la posibilidad de nombrar a su equipo, por lo que sé, llegará otro gran financiero, que esa es la buena noticia que les tenemos aquí en Economía Social. Bye, Gabriel Llorio. Hola, Edgar Amador. Edgar Amador Zamora, que creo que es de Sonora, pero se crió en Culiacán, economista también, UNAM, Colegio de México, experto en mercados de bonos, experto en muchos temas que le hacen falta al país. Así que si es Edgar Amador, que estuvo en la Secretaría de Finanzas, que él no tenía vínculos políticos, por ahí andan diciendo que era de un grupo o de otro. Fíjense que Edgar Amador lo que tiene también, y hay que reconocérselo, porque le he seguido la carrera, es un gran amor por este país. Es nacionalista, autor de varios libros, quiere a este país y les puedo garantizar que es un hombre honesto. Entonces, pues las malas noticias, como la partida de Gabriel Llorio, pero que le irá muy bien a donde vaya, están acompañadas de una buena noticia, que es la llegada del subsecretario del ramo, Edgar Amador Zamora. Bienvenido, de verdad, Edgar, me da muchísimo gusto. Y si les parece, vamos a leer un poquito lo que nos están comentando, sus comentarios. Dice Mario Muñoz, verdaderamente lamentable la salida de Gabriel Llorio. La buena noticia, yo creo, es que Gabriel Llorio es muy joven, tiene mucho camino por delante y yo le encargaría ya en el Banco Interamericano, ya les adelanté, pero puede ser el BID, que les cuente lo que hicimos acá, porque yo digo lo que hicimos porque de alguna manera creo que también contribuimos a apuntalar esas buenas narrativas y a desentrañar cómo las ideas que teníamos del neoliberalismo, las que aprendimos de verdad. Yo me formé en el periodo del TLC, aprendí mucha economía escuchando a Pedro Aspe, pero eran narrativas que tenías en la sangre. Y yo no culpo a mis amigos periodistas y columnistas que no se han podido despegar de esas narrativas. Tuve la suerte de poder trabajar en el periódico El Financiero, en la época en donde todo poníamos en tela de juicio, y alguna vez Ernesto Zedillo le dijo a los directores del Financiero, Rogelio Cárdenas y Alejandro Ramos, no concibo a un periódico financiero de izquierda. Ese era el Financiero. Quizás por eso yo me formé de una manera distinta. Y hoy que decimos lo que logramos, lo logramos juntos porque logramos que se creyera en un modelo económico diferente. Entonces, eso es Edgar Amador, eso es Gabriel Llorio, y estoy segura que también Rogelio Ramírez de la O. Pues ahí les encargo esta historia de lo que pasó con MIP, con Quantum Energy, que lo único que quisimos hacer es desentrañar que no podemos volver a las puertas giratorias, no podemos y no lo podemos permitir, aunque la laguna jurídica te permita hacerlo. Como decía por ahí mi madre, mami, te mando un abrazo, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
Entonces, creo que es muy importante lo que estamos viendo hoy y pues yo quisiera agradecerles esta noche, dejarlos ir temprano porque pues tenemos todavía que descansar, tenemos que seguir trabajando y el próximo martes quisiera invitarlos a que platiquen con nosotros sobre un tema del que les voy a adelantar un poquito. Medicamentos otra vez tarde. Escribimos en la revista Fortuna y en el periódico La Crónica una historia de por qué urge que si el doctor Kersenovich, que es el nuevo secretario de Salud, quiere revertir este retraso en los medicamentos, en la entrega de medicamentos, es urgente que vea los tiempos, no solamente los tiempos del gobierno, si va a ser una compra consolidada vía Birmex o si va a ser una compra consolidada vía pues la COFEPRIS, el ISSSTE, el IMSS, debe tomar en cuenta cuáles son los tiempos que los laboratorios mexicanos necesitan para producir y generar empleos, que no todo venga de las sustancias activas que se compran en la India o en China, porque sería un contrasentido. Ahora que estamos impulsando la relocalización de cadenas productivas, que se están poniendo aranceles a los autos chinos, que por cierto también vamos a platicar con Jorge Flores Kelly sobre ese tema, cómo de verdad en Estados Unidos le están poniendo muchas trabas a los autos chinos, incluso a los trolebuses que ven ustedes circulando en nuestra ciudad, a Volvo también. Volvo está enfrentando problemas del tema de los aranceles. Una planta en California, me platicaba Jorge Flores Kelly, va a enfrentar problemas para seguir operando una planta de la empresa de los trolebuses. Bueno, si estamos haciendo todo eso en materia de autos, ¿por qué seguir trayendo las sustancias activas desde India o desde China? ¿Por qué no es posible que la relocalización de cadenas productivas en temas como los medicamentos también se pueda realizar así? Entonces, medicamentos, vamos tarde otra vez de este tema, les voy a platicar el próximo martes. Dice Ernesto Araiza que Edgar Amador demostró y lo volverá a hacer, que nunca defraudó y sí defendió las finanzas de la ciudad, pese a sus pésimos políticos. Fíjate, Edgar, que qué bueno que lo mencionas, porque en la gestión de Edgar Amador, me acuerdo que fue la única vez que se constituyó un fondo con recursos para inversión en la Ciudad de México. Entonces, este ADN de impulsar las inversiones lo tiene Edgar Amador, autor, por ejemplo, de un libro que se llama La economía del apocalipsis. Una maravillosa recapitulación, una integración de ideas. Ahorita se me fue el formato que usa, no lo recuerdo, pero él con pequeñas ideas iba hilando lo que era la economía del apocalipsis. Y me acuerdo que ahí decía claramente, y eso lo repetí mucho, y ofrezco una disculpa por no haberlo citado, cómo las agencias calificadoras iban a tener que cambiar, cómo iba a venir un tiempo de los 7 jinetes del apocalipsis y que íbamos a tener que aprender, reaprender cómo se define la economía porque era un nuevo orden. Todo eso lo vio Edgar Amador. Entonces es un economista con mucho humanismo, es una buena noticia que llegue a la subsecretaría. Y bueno, pues amigos, yo les mando un abrazo, les pido por favor que compartan, que se suscriban, que nos ayuden a que Economía Social llegue a más personas. A veces ese componente que no tenemos de blanco y negro nos lleva a que nuestros programas no sean tan vistos, que no estemos colocándoles a veces títulos muy alarmistas y que no nos vea más gente que busca ese tipo de enfoques. Yo prefiero que tengamos estos enfoques que nos ayudan y que nos permiten seguir ejercitando el pensamiento crítico.
Dice Héctor Lobo, es verdad que no podemos tener una opinión de los funcionarios como el economista Edgar por haber participado con Miguel Mancera y por su participación en proyectos financieros de las autopistas. No, creo que esa información no es correcta. Creo que a Edgar Amador, por lo que yo sé, le toca entrar a seguir ejecutando los compromisos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México cuando hay una salida del anterior secretario de Finanzas. Nunca había sido político Edgar Amador, eso sí se los puedo confirmar. Había trabajado todo el tiempo en el sector privado, había trabajado en el análisis de mercados emergentes y de cómo esta dependencia de las presiones que ejercen los diferenciales en tasas de interés, el tipo de cambio, nos dejaba desprotegidos. Así que tenemos buenas noticias por ahí. Rodolfo Martínez, excelente programa. Gracias, Rodolfo. Tanislao, gracias. Claudia Villegas, muy buen programa. Gracias, Tanislao. Como siempre, amigos, amigas, los dejo esta noche de viernes 27 de septiembre, no sin antes agradecerles que compartan, se suscriban, por favor, nos ayudan muchísimo con la suscripción porque necesitamos llegar a 1 millón, 2 millones, 3 millones de suscriptores, ojalá que así sea. Un abrazo y quédense aquí con el maestro Julio Hernández Astillero y con todo el equipo y la tripulación. Patreon es una gran manera de apoyar. Aquí tenemos la suscripción en la cajita de herramientas, darle un like, compartir, llevar a las redes sociales nuestros programas, también nos ayuda mucho. Recuerden, estamos también en Spotify, ahí tenemos el formato de Spotify. Estamos también, por supuesto, en todas las redes sociales. Si nos quieren ver en Facebook, en el canal de Astillero, ahí también estamos. Estamos, por supuesto, también en el canal de Revista Fortuna en YouTube. Chiquito, pero poco a poco ahí vamos. Mientras tenemos el gusto de estar aquí con ustedes. Luz G. Sánchez, gracias Claudia, excelente. Silvia Moreno, buenas noches Claudia. Buenas noches Silvia, Luz, Carmen, me da muchísimo gusto que estén aquí muchas mujeres. Me da gusto que les interesen los temas de economía, de finanzas, porque ya pronto vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Cuidados, vamos a hablar de la importancia del capital que proporcionamos las mujeres al Producto Interno Bruto, porque saben ustedes que las mujeres aportamos 3 veces más en cuanto a horas trabajadas que se pueden contabilizar en el PIB. Yo nada más ahí se las dejo de tarea. Bueno, pues gracias. Esperemos que el próximo martes ya haya humo blanco. Edith Elizalde, gracias también por estar aquí y ya podamos platicar más y a lo mejor hasta una entrevista con Edgar Amador, a quien le mando un abrazo y le deseo todo el éxito del mundo. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes en Astillero a las 13:50 en mi participación y el martes en Economía Social, 8 de la noche. Que descansen. Hacerse patrocinador de Astillero a través de Patreon es un proceso sencillo. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo. Paso número 1. Crea una cuenta en Patreon. Ve al sitio patreon.com y haz clic en el botón Unirse, que está en la esquina superior derecha. Puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Apple o usando un correo electrónico. Paso número 2. Busca la página de Julio Astillero en Patreon. Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar el perfil de Julio Astillero. Paso número 3. Elige el nivel de suscripción. Una vez dentro de la página de Julio Astillero en Patreon, revisa los niveles de membresía. Lee las descripciones de cada nivel para conocer su costo y qué beneficios ofrece. Y selecciona el nivel que más te interese haciendo clic en el botón Súmate. Paso número 4. Configura tu pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. El pago es 100% seguro. Revisa los detalles de tu suscripción y asegúrate que todo esté correcto. Haz clic en el botón de confirmación para completar el proceso de suscripción.
Bienvenido a la tripulación. Asegúrate de revisar la página de Patreon de Julio Astillero regularmente para ver cualquier nuevo contenido y actualizaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes enviar mensajes al equipo de Astillero a través de la plataforma de Patreon. Y en cualquier momento puedes cambiar tu nivel de suscripción o cancelar la suscripción desde tu configuración de cuenta en Patreon. Siguiendo estos pasos, podrás apoyar a Julio Astillero y al periodismo en Resistencia.